Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Solimar Televisión y por Virtual Televisión, gracias a redes sociales, siempre conectados con el mundo. Y hoy pues tenemos un programa especial con algunos de nuestros recientes ganadores de los concursos literarios 2025, que como sabemos pues para esta ocasión se ha extendido un poco la cima del podio por la cantidad de participantes y por la calidad también de participantes que hemos tenido en esta ocasión, que ha propiciado de que nuestro jurado pues, no solamente se quede con los ganadores absolutos, el podio tradicional, primero y segundo y tercer lugar, sino que se pueda tener tal vez una cantidad mayor. En esta ocasión, para el caso de Macondo del siglo XXI, pues se ha llegado hasta 10, ¿no? Y en el caso de notas migratorias se mantiene lo normal, ¿no? Los tres primeros. Bueno, vamos a presentar en primer lugar al que se conectó primero, Carlos Mario Ochoa Gómez, y con las disculpas del caso, porque hemos tenido algunos problemas de conexión y no hemos podido cumplir con el horario habitual. Bueno, Carlos Mario Ochoa Gómez se encuentra en Colombia, él es de allá, de Colombia, y participó en nuestra edición con un texto dentro de lo que es Notas Migratorias a Vallejo, La Otra Navidad. Y coincidentemente, pues, en tiempos de Navidad, es que tal vez el mensaje tuvo su pegada mayor, ¿no? Porque nos describe esa otra Navidad que muchos sabemos que se encuentra por ahí, pero muchos nos pasamos de frente y prácticamente como si no nos diéramos cuenta de que incluso las grandes mayorías celebran esas Navidades en medio de esos escenarios, ¿no? Bienvenido, Carlitos. Coméntanos cómo te enteraste del el veredicto final, ya que no estuviste en vivo, ¿no? En la sesión anterior. Tu micrófono, Carlitos. ¿Sí me escucha? Hola. Ahora sí, ahí te escucho. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Entonces por acá para hablar del micrófono. Ah, seguro. Eh, Coméntanos. es que es que lo del concurso, yo tengo un correo pues para el No se está, concurso. no se está entendiendo. No se entiende bien Y lo ya lo cuando que miré, no, ahora ya sí. eran como las 2 de la tarde del 31, ya había pasado el concurso. Lo miré fue como el 31 de diciembre. Ajá. Ya había pasado todo el concurso. Ahora sí, Ahora ¿me sí, ahora entiendes? sí. No, no se Ahora sí escucha. está mejor. Repite todo, repite Ahora sí se todo. escucha. Ahora sí se escucha. Se escucha, se escucha. Repite, repite. Te escuchamos ahora. No, es que lo del correo. Y ese correo no lo había revisado esos días porque esperaba que llegara la información por WhatsApp y todo. Y cuando miré, ya estaban haciendo, pues ya había pasado el programa. A mí me dio mucha pena porque mucha gente que estuvo ahí presente y todo, ni siquiera ganó. Y uno que ganó no estuvo ahí presente. Pues como qué pena que la gente que simplemente como si fuera decidida y uno, como desinterés. Y no es eso, sino que son cosas que le pasan por alto. Yo esperaba como que un veredicto que apareciera así, no como que lo dieran en vivo, sino que como suele ser, que dicen, ah, estos ganaron y ya, sí, es cierto, que los postulan y ya aparecen ahí, fichan ahí, pero no hay como un veredicto en vivo. Pero es que eso no es común, ¿cierto? Ajá, Porque claro, eso siempre claro. lo hacen como en un cuarto cerrado, siempre que definen como un ganador, eso es como en secreto, un cuarto secreto, eso no lo hacen en público. Entonces me pareció pues bacano eso, me parece pues muy bueno, pero no lo esperaba. Yo cuando miré el mensaje ya había pasado todo el veredicto y todo, me dio mucha pena. Yo, qué pena no haberme conectado ni nada de eso. Claro, claro. Bueno, nos hubiese gustado tener tu emoción del momento, ¿no? Pero igual, Eso, me la con lo... perdí. Me perdí porque me tocó fue retrasar, no es lo mismo que uno verlo en directo, pues como en vivo. Claro, claro. A veces, por algunas banalidades que por ahí se celebran, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la Miss Universo se emociona, llora y no sé qué más. Pero claro, no desacreditamos el concurso, ¿no? Pero sí.
creemos que en este caso pues es un concurso de reflexión, de pensamiento, de mensaje, ¿no? Que tiene mucho más que aportar, ¿no? Que el solamente lucirte y demostrar que de repente eres el más bello o la más bella del mundo. Pero bueno, la emoción de ustedes creo que, como tú dices, también los concursos a veces pecamos o pecan, ¿no? La mayoría, ¿no? De no llegar a este tipo de intercambios, por ejemplo, con las entrevistas, ¿no? Que muchos también lo ven como algo diferente y necesario, creemos, ¿no? Porque un concurso donde tú mandas un texto y se publica el veredicto no tiene sentido, ¿no? No sé, no le veo ningún aporte, ¿no? O sea, hay alguien, como dice Carlitos, que se reunió ahí a puerta cerrada y determinó que ganó uno o dos y los demás, si te he visto no me acuerdo. ¿Y qué te han comentado, Carlitos, tus amigos? Coméntanos. No, casi no he compartido eso con nadie. Es Ah, algo no, más no. personal. No te gusta compartirlo. Ah, Eres muy reservado. Pero claro, bueno, de lo sí. bueno poco, ¿no? De lo bueno poco y reservado. Bien, Carlitos, luego seguimos conversando. Vamos a ver qué nos dice Silvana. Silvana, bienvenida desde España, ¿no? Y disculpa que el retraso. No pasa nada. Hola. Ajá, Nada, coméntanos, sigo con la voz un poco. ajá, ¿cómo te enteraste tú? Coméntanos cómo fue. Pues a mí me pasó un poco parecido a lo que acaba de comentar Carlos, pero yo es que lo vi el día 1 porque había quitado el correo del teléfono y el día 1 lo vi en el WhatsApp y entré a mirar el veredicto y cuando vi que estaba mi nombre no me lo creía, claro. Porque además, aunque lo hubiera visto antes, estuve 2 días completamente sin voz, el 30 y el 31, y tampoco hubiera podido, bueno, hubiera podido participar, pero no hablar. Claro. Entonces me hizo mucha ilusión, la verdad. Ajá. ¿Y tú sí lo compartes con tus amigos, algo o no? ¿O eres como Carlos reservado? Lo compartí en casa con mi pareja y con mi hija, y con otras 2 personas, con mi prima y con una amiga, y ya. Ajá, bien, bien. Bueno, nos alegra que al menos te hayas enterado, aunque sea sin voz, ¿no? Tampoco hubieses podido hablar como nos dices, ¿no? Pero bueno, Claro, lo importante es que el mensaje haya llegado a través de tu escrito y que el jurado pues haya deliberado, imagínate, entre tantas personas y tú hayas sido una de las elegidas, ¿no? Tú estás en el concurso Macondo del siglo XXI, ¿no? Que es sí, el tema, y no era la primera vez el título del texto sí. de Silvana Verónica Lameiro. Bien, luego conversamos un poquito más. Vamos a presentar a nuestro próximo ganador, que él es de Perú. Coméntanos un poquito más cercano de repente a nosotros, más en familia. Coméntanos cómo tú te enteraste, de qué manera te llegó la información, Fernando. Y bienvenido, gracias. Sí, gracias también a ti, Jorge, por la invitación, por la deferencia. Bueno, primero disculparme por las entrevistas que habías convocado. Yo, como Carlos, dice, estaba más pendiente del WhatsApp y no del correo, ¿no? Y los mensajes llegaban por el correo y nosotros en el trabajo siempre estábamos más familiarizados con el WhatsApp. Entonces, y también el trabajo de todos los días, y también estudiamos en la universidad, un poco que el tiempo nos limita, pero siempre hemos estado atentos ya cuando entraba al correo, ya veía el mensaje cuando ya había pasado, ¿no? Entonces me lamentaba mucho, pero siempre hemos estado pendientes del proceso de este concurso, que me parece, sí, como tú dices, interesante porque estas entrevistas ayudan para confraternizar, conocernos más entre los escritores, ¿no? Entre los hermanos, poetas y también narradores. Bueno, pues el 31, el 30 de diciembre yo clausuré en mi colegio en Chulucanas. Yo soy chiclayano, pero trabajo en Chulucanas, en Piura. Entonces clausuré hasta las 2 de la tarde en el colegio y me quedé para venir temprano el 31. Entonces como que ya había perdido la fe, ya no había visto bien que la fecha de la, o sea, del veredicto era el 31. Entonces venía en el autobús de Piura a Chiclayo, y tú sabes, pasando ese desierto de Sechura, la señal se va,
Entonces un poco que no pude ingresar con mucha pena. Entonces eso de las 4 5 de la tarde o 6 de la tarde ya veo el o quizás un poco más, veo el video, la grabación, ¿no? En donde empezaste a dar los nombres de todos los participantes, así. Entonces yo tengo un grupo literario acá de muchos amigos que nos reunimos en un lugar emblemático acá en Chiclayo, que se llama la Plazuela Elías Aguirre. No sé si conoces Ujú, Chiclayo, Jorge, y a los ujú, amigos, a Silvana de España, a Carlos de Colombia, y a ujú. Saltiel de México. Acá hay en Chiclayo, la tierra del Papa ahora, hay una plazuelita que se llama Elías Aguirre, y ahí nos reunimos a hacer tertulia los jueves, los viernes, los sábados, los poetas chiclayanos. Entonces me habían invitado para reunirnos en un lugar y recibir el año nuevo ahí, en una casa de un poeta. Y escuchaba el veredicto. Y justo antes de llegar a ellos me siento en una banca antes de abordarlos porque quería primero escuchar el veredicto. Con poca fe, porque dije de repente, ojalá esté entre los 10 20 primeros, aunque sea algo para decirle a los chicos que la poesía chiclayana también es importante, hacemos algo interesante. Y oh sorpresa, la señora del jurado da mi nombre como ganador, y fue una emoción tremenda porque estando ahí los amigos poetas, tuve que ir a compartir con ellos y compartimos la grabación en el momento en que se da mi nombre, ¿no? Fue una cosa muy emocionante, efusiva, los muchachos se alegraron ahí mucho. Y bueno, están esperando pues la confirmación. Yo digo, bueno, vamos a confirmarlo, y de repente hay entrevistas y Ujú. lo publicaré seguramente en nuestras redes sociales. Me quieren hacer un reconocimiento y todo. Yo creo que es una exageración, pero bueno, la emoción, sí, sí, te lo digo en serio. Incluso de repente te invitamos si hay algo, Jorge, para acá, Chiclayo. Claro. Entonces, esa es la emoción de un pueblo que busca también, digamos, sobresalir en la cultura. Chiclayo, a partir del encuentro, el hallazgo del gran señor de Zipán, es otro culturalmente en turismo, pero en Ujú. poesía como que estamos un poco rezagados y luchamos todos los días los poetas, los narradores, por hacer resaltar a nuestra ciudad desde el arte de la poesía, ¿no? Y este premio pues ha alegrado a muchos aquí, estamos contentos, estoy muy emocionado, recibo este premio con bastante humildad, serenidad, pero también con la responsabilidad que significa ganar un premio, porque nos compromete a seguir escribiendo, a seguir haciendo obra, a seguir haciendo poesía comprometida con las cosas que vemos hoy en el mundo. Creo que debemos comprometernos más, ¿no? Buscando la justicia social y hacer de este mundo más fraterno, ¿no? Eso es mi primera presentación, Jorge. Gracias, gracias nuevamente. Bien, gracias a ti, Fernando. Bueno, vamos a coordinar luego qué es lo que se puede hacer aquí, porque, como dice Fernando, pues hay que luchar contra la corriente. En el tercer mundo, recuerden que el tercer mundo significa pues que hay mayor desasistencia por parte de los gobiernos de turno, que como ustedes saben, pues últimamente nuestros gobiernos no han acertado, ¿no? Muchos de los gobernantes incluso están presos, literalmente, ¿no? Entonces, estamos ante una etapa un poco vaciaga en torno a gobernabilidad. En general, ¿no? En casi todos nuestros países es una constante. Y la cultura es la última rueda del camino. Pero como decía alguna vez Vargas Llosa, esas prohibiciones, esos momentos difíciles, a veces te invitan a leer lo que quizás en la comodidad, en la opulencia, no te hubiese interesado leer, no te hubiese interesado incluso percatarte de dedicarle algunas horas a ello, ¿no? Y él, por ejemplo, en sus momentos juveniles, veía como un misterio el libro El Capital, ¿no? Y El Capital, al verlo, pues cualquiera se asusta, ¿no? Porque es un libro voluminoso, ¿no? Unos tomos demasiado extensos. Pero la prohibición hizo de que Vargas Llosa le llamara la atención y prácticamente se robara los libros y a escondidas lo leyera, ¿no? Él dice que si no hubiese estado prohibido, jamás hubiese leído El Capital, ¿no? Es más, luego de haberlo leído y de haberse convertido, ¿no? Un poco, inicialmente, pues él era un pro revolucionario, ¿no? Reaccionario, ¿no? En sus etapas juveniles. Luego ya entró en sus etapas
de madurez, de supuesto mayor raciocinio y de alguna manera pues se le quitó esa efervescencia, ¿no? Pero básicamente él reconoce de que si no hubiese sido por ese detalle, ¿no? Por esa prohibición, pues jamás hubiese tenido una mirada un poco más a fondo de lo que verdaderamente significan ese tipo de posturas radicales, ¿no? Y claro, obviamente, partiendo ya de ideologías, habría que leer El Capital a plenitud. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, porque es demasiado extenso, demasiado complicado. Es más, hasta lo lees y no lo entiendes muchas veces. Pero bueno, básicamente eso es lo que tenemos y gracias a Fernando ya estaremos conversando seguramente privadamente sobre lo que podemos hacer aquí, más allá de las palabras, más allá de lo que hacen normalmente como saludo a la bandera los que nos rodean, lamentablemente. Bien, vamos con México lindo y querido, Sealtiel, bienvenido Sealtiel y felicitaciones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, estimados amigos que estamos en esta charla virtual? Pues les envío un gran abrazo a todos y pues igual, ¿no? Yo creo que compartimos, somos hermanos de ese sentimiento de alegría por haber sido pues seleccionados, ¿no? Entre los ganadores de este gran ejercicio intelectual y de sentimientos que fue Macondo del siglo XXI. Bueno, antes de continuar, una disculpa, pero aquí mi celular me jugó una trastada, no quiere poner una imagen mía, mil disculpas, pero espero ya arreglarlo para futuros eventos. Bien, Y coméntanos cómo te enteraste, cómo fue lo tuyo, los detalles, Sealtiel. ¿No estuviste también sí, en vivo? sí, no pude estar, fíjate que ya lo tenía programado y todo, pero pues en esas fechas de fin e inicio de año siempre ocurren situaciones, vinieron unos familiares aquí a visitarnos a casa y pues no tuve la oportunidad de estar ahí, sin embargo, en la noche estaba revisando yo los mensajes y me di cuenta pues que ya estaba el video y pues de inmediato me puse a revisarlo y pues sí, ¿y cuál fue mi sorpresa cuando pues se comunicó que mi relato sobre esa experiencia que fue muy catártica, ¿no? De hablar sobre un lugar que es el Macondo, pero de mi país, Macondotlán. Aquí también existe, aquí, la raíz náhuatl es una de las lenguas que se hablaba aquí en la América precolombina, prehispánica. Todas las palabras que terminan con tlán significa tierra. Entonces la tierra Macondo que hay aquí en mi México. Y me puse como decía, una reflexión catártica de hablar de recordar a mi padre, sobre todo ese personaje de Alberto es mi padre físico, que ya trascendió hace pocos años, pero que él me heredó esa dificultad de poder abrir los sentimientos paradójicamente, a veces los seres más cercanos y más queridos es con los que uno batalla más para comunicar sus sentimientos y el amor, ¿no? Que es en este caso mi familia. Y me puse a reflexionar cómo él a su manera nos demostraba su cariño y su amor. Y eso fue lo que deposité en esas cartas imposibles, de un hijo que se iba y que duraba años sin verlo, y cómo la madre, ¿no? Esa figura eh, de femenina que nos hace salir al logro de la cueva, al hombre nos humaniza, cómo ella fue el puente para que Alberto volviera a reencontrarse con su hijo. Y bueno, fue algo muy hermoso. Entonces yo le agradezco a Macondo haberme facilitado a este concurso de Macondos del siglo XXI, haberme servido para sacar cosas que tenía en mi corazón y ponerlas a la luz. Pero también, pues, una experiencia muy hermosa de participar en estos eventos que nos hacen recordar al gran Gabo, que Ujú. como platicaba, ¿no? En las charlas, él fue el colombiano más mexicano que ha existido. Más de la mitad de su vida la vivió aquí en México, e incluso, como ya platicábamos, Macondo, Cien años de soledad, surgió aquí en México. Él hizo una reflexión sobre lo que iba a escribir en un viaje que hizo de un puerto muy conocido aquí en México que se llama Acapulco. Entonces, en el viaje que hizo de Acapulco a la Ciudad de México, él se puso en su mente a acrisolar muchos aspectos, y aquí en nuestro país fue donde escribió Cien años de soledad. Entonces, pues aquí fue también donde él trascendió,
y se le conoce con una canción muy, muy hermosa, ¿no? Que habla precisamente sobre ese lugar, Macondo, escrita por Óscar Chávez, un gran poeta y cantor mexicano. Y pues se le recuerda con mucho amor y creo que esta obra, pues con esto finalizo, pues es un tributo a lo que nos heredó aquí y lo que nos hermanó, ¿verdad? Con nuestros grandes hermanos latinoamericanos. Bien, bien. Bien, Sebastián. ¿Y compartiste tal vez la noticia con tus familiares, amigos? ¿Qué te han comentado? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo inmediatamente, yo en mis redes sociales siempre comparto ese tipo de alegrías que tengo. Y sí, varios amigos me manejaron ahí su alegría, su deseo de conocer ya la obra, de tenerla y poderla, adentrarse en ese Macondo, en ese mundo mágico de Gabriel García Márquez a través de mi visión. Entonces fue un momento muy hermoso. Igual mi esposa se alegró muchísimo cuando se enteró, porque ella pues es mi cómplice en todos estos tipos de eventos, ¿no? Ella siempre reflexiono con ella, platico, algo. Bien, bien. Bueno, es parte la emoción, de pronto que no la pudimos captar en vivo con nuestros participantes que hoy tenemos como invitados, porque no estuvieron debido a lo que nos han comentado, ¿no? Pequeñas complicaciones en el horario, de repente la celebración, también día 31, último día del año, es bastante difícil. Pero también es un día especial, ¿no? Para recibir este tipo de noticias. ¿Qué mejor día que enterarte de que ganas un concurso, ¿no? Creo que es insuperable. Como desafío van a tener ahora, para los próximos días, leerse entre ustedes, ¿no? Como está publicado, debajo de las entrevistas están los textos para que se lean ustedes y cada uno de ustedes me va a emitir solamente uno que les interese, que para ustedes está por encima de los demás. Y vamos a ver quién gana, nada más, como un ejercicio, ¿no? No pueden votar por ustedes mismos, ¿eh? Tienen que votar por cualquiera de los otros que figuren como ganadores en el veredicto. Puede ser que el de Macondos vote por el de notas migratorias, el de notas migratorias sobre Macondos, o sea, eso es indistinto. Lo importante es que elijan a uno nada más. Y más adelante vamos a dar el ganador absoluto de los dos concursos. Así es que ya pueden comenzar a leerlo. No es mucho lo que tienen que leer, ¿eh? Creo que se demoran en un par de horas y ya leyeron todos. Pero lo pueden leer como ustedes quieran, poco a poco, para que de pronto lo reflexionen. Eso depende de ustedes. Pero vamos a ver, como no estuvo Carlos Mario Ochoa Gómez, Carlitos, en tu presentación, pues creo que fue la jurado, no recuerdo bien, se leyó un poco el texto más importante. Sí, fue la jurado la que leyó esto. Voy a leerlo yo y nos comentas algo, porque la idea era que tú comentaras algo respecto a este pasaje, ¿no? Que por ahí hemos captado de cada uno de ustedes en sus historias y en el análisis que de alguna manera también para este caso lo hizo nuestra jurado. Y aquí tenemos que se erige como un espejo sombrío donde la niebla se convierte en un personaje vivo, devorando la esperanza y transformando la cotidianidad en un territorio de incertidumbre. La obra transita entre el sueño y la vigilia, con un pulso de realismo mágico que convierte al niño gigante. La abuela se escucha o que escucha radios sin señal y los pollos que invaden el pueblo en símbolos de una sociedad fracturada. El relato denuncia la violencia y la guerra, pero lo hace desde la intimidad doméstica, donde la Navidad se transmuta en una celebración rota marcada por la ausencia y el miedo. Como dice el narrador, la guerra es un asqueroso monstruo que se caga en cualquier parte y lastimosamente la sociedad civil es el papel higiénico con el que se limpian sus heces. Ese pasaje brutal y poético resume la fuerza del texto, la niebla como metáfora del fascismo y de la desmemoria, el absurdo como espejo del humano y la Navidad como rito de resistencia. Ochoa logra que lo cotidiano se vuelva mítico, que lo grotesco se vuelva denuncia y que la palabra ilumine incluso en la oscuridad. ¿Qué nos puedes comentar sobre este análisis pequeño que nos trajo la jurado de la otra Navidad, el texto tuyo, Carlitos? Está silenciado tu micrófono. A ver ahí.
Está silenciado tu micrófono, tienes que activarlo, Carlitos. Y dentro de esa descripción que tú haces, es una denuncia de la violencia y la guerra, como lo comentamos en aquella oportunidad que te entrevistamos, ¿no? Eso normalmente, por ejemplo, rodea la Navidad del lugar donde estás, ¿o es genérico en toda Colombia? ¿Me escuchas, Carlitos? Hola, sí, Sí, sí lo escucho. ya. Bien, entonces tú dirías que es algo que normalmente siempre se repite. Sí, Pero tú dirías que ha aumentado, se mantiene. ¿Cómo ves tú eso? pues, por la cantidad de personas que hay en el mundo ya, que todo aumenta es por eso, porque ya hay muchas personas en el mundo, entonces ya todos los problemas son más grandes, a diferencia de antes que eran más poquitos. Ahora los temas de desplazamiento más, pues, bueno, o sea, hay más derechos humanos, pero también hay más personas y hay muchos lugares donde esos derechos no llegan, no les importan. Entonces eso es algo que siempre se ha dado. Es un sistema que para que un grupo se posesione tiene que desplazar, tiene que formar desplazamiento y todo eso. Ajá. En la ocasión anterior conversamos y nos dijiste de que, bueno, no te metías mucho en este tipo de cosas, pero ya que sabemos que el componente político es un factor repetitivo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Ha cambiado? Tú dirías esta Navidad, por ejemplo, con relación a las anteriores de Petro. Vamos a solamente analizar a Petro. ¿Cómo lo ves? Del 1 al 10, ¿mejoró, empeoró, se mantuvo? ¿Cuánto lo calificas al sistema que te rodea? Ahora, ¿mejoró? Ah, Y la violencia está viajando aquí de un lado a otro siempre. Usted va a un ujú. pueblo y ya por aquí hubo guerrilla, hubo paramilitarismo, ya todo está muy bueno. Y ya vuelve al Ajá. tiempo y vuelven esos agentes pues de la violencia y entonces vuelve a haber la violencia los lugares, algo que aquí la gente se acostumbra que está, no está y después vuelve, algo que, ¿me entiendes? No lo han acabado de raíz, entonces en cualquier momento se vuelve a, Ajá. pues, vuelve a haber violencia y todo eso. Bien, bien. Ahora, en torno a la violencia y eso de ida y vuelta que vuelve, ¿cómo ves tú esta cuestión que la tenemos ahí cercana, en la intervención de Trump y que ya lo agarraron al mandatario vecino, el que no quería salir y bueno, que simplemente a la fuerza lo han sacado del poder y bueno, se ha armado por ahí una cuestión un tanto extraña, pero que hay que aceptarla, que es una realidad, ¿no? Ya tenemos a Maduro prácticamente a puertas de ser juzgado en Nueva York por narcotráfico y no sé qué más. En Colombia, ¿qué opinan? ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué has escuchado tú que sales por las calles por ahí? No, la gente aquí, no sé, como que me parece como bueno, la gente le gusta, pero eso es como un mal puesto a la fuerza, pues es un mal innecesario. ¿Sí me entiende? Lo que pasó ahí con eso de Tron, Ajá, la USA haciendo lo suyo, ellos hacen lo que quieren siempre. Entonces, ajá, pues, es algo pues, muy arbitrario también, no es una forma de hacer las cosas. claro. Pero de alguna manera es un mal necesario, o sea, era necesario sacarlo a Maduro, según los colombianos. Muchos colombianos están de acuerdo, creo yo, ¿no? Ya Maduro le habían bajado el dedo, hasta Petro creo que un poquito como que ya no le tenía tanta confianza, ¿no? En Venezuela sí todo cambia, porque todos necesitamos que también que la situación en Venezuela mejore. Para todos nos conviene aquí en Latinoamérica por la economía que maneja el país, por todo eso. Claro, es conveniente de que mejore la situación en Entonces, Venezuela. Inteligente tu eso hay respuesta que porque, ver, hay que esperar qué pasa, porque como le digo, ahí están los militares montados y todo, y eso no es así tan fácil, pues que ellos también, hay mucha gente que está. sí, claro, el hecho de que haya caído Maduro no significa que hayan perdido el poder. Los militares continúan ahí y la gente no puede estar haciendo fiesta mientras que no terminen de salir los que están ya más de 30 años ahí en el régimen venezolano, ¿no? Eso es lo que ha provocado la estampida, ¿no? De salida, por ejemplo, de mucha gente y que, como dice Carlitos, pues hay que evitar de que eso siga pasando, ¿no?
porque Colombia no se da abasto. El país más perjudicado de Sudamérica es Colombia, ¿no? El que ha recibido mayor cantidad de venezolanos. Bien, bien. Bueno, hemos tratado de escuchar un poco cuestiones que no tienen estrictamente que ver con el concurso, pero que sí preocupan, Tranquilo. nuestra audiencia también se preocupa, y ya que tenemos a alguien que está cercano a la ¿Está frontera, sujeto o qué? Sí. ah, hemos Hola. estado en algún momento en Cúcuta, conocemos la frontera, sabemos lo que significa la convivencia entre Venezuela y Colombia, que es prácticamente una sola nación, y eso es interesante de que lo conozcan, ¿no? De que la gente sepa de que no son países distintos, son países demasiado similares, ¿no? Es más, el venezolano de alguna manera es colombiano por la gran Colombia de Bolívar, ¿no? Y el colombiano también se siente muy identificado con Venezuela, más allá de la política, más allá de situaciones que últimamente un poco que han dividido a nuestros países. Pero bien, vamos a conversar con Silvana, ya que tenemos que retomar un poco la parte de la literatura. Dentro de la temática planteada por Silvana, pues también se hizo mención a un extracto de análisis que le vamos a leer a Silvana y ella nos va a explicar algunas cositas para que nuestra audiencia pues un poco se acerque al escrito, y no era la primera vez, de Macondo del siglo XXI, uno de los más importantes de la edición 2025. Me enamoré de sus ojos psicotrópicos cabalgando en la madrugada de Orines. La antesala estaba formada por escalones de poliéster rojo. Descendí feliz, borracha, para desembarcar en mi juventud y en un antro. Este inicio contundente marca el tono de la obra, un descenso vital y emocional narrado con crudeza, ironía y un lirismo urbano que convierte la memoria en un viaje de vértigo. El texto de Silvana Verónica Lameiros se resume o se mueve entre la confesión íntima y la crónica generacional, donde el alcohol, las drogas y las relaciones se convierten en espejos de la fragilidad humana. La autora logra que lo grotesco se vuelva poético, que la adicción se transforme en metáfora de la búsqueda de sentido y que la nostalgia se exprese con un lenguaje híbrido entre lo coloquial y lo literario. La fuerza de la obra radica en su capacidad de narrar la caída del victimismo con un pulso que recuerda que la memoria también puede ser acto de resistencia. Lameiro convierte la experiencia personal en un testimonio colectivo donde la juventud perdida y la madurez desencantada dialogan en un mismo espacio narrativo. Coméntanos sobre esto, Silvana, si fueras tan amable. Y gracias. Pues la verdad es que no sé qué decir. Creo que es un fragmento, es el fragmento inicial, creo que es muy potente, por eso lo dejé así. Y no sé muy bien qué decir o sea, Mm, sobre qué en cuestión, o en alguna parte. no, básicamente, pues de eso que a veces cuesta, ¿no? Ir hacia lograr algo, que algo grotesco se vuelva poético, ¿no? O sea, cómo encontrar poesía dentro de lo grotesco, mejor dicho. A ver, es que a mí cuando escribo es lo que me resulta más fácil, porque creo que la belleza, la poesía, sin un elemento contrastante que lo resalte, si todo es solo belleza, digámoslo así, y no hay un contraste, esa belleza también deja de existir. Mm, Tiene que haber un poco de eso, contraste, contraposición, y lo grotesco ensalza lo bello y viceversa, yo creo. claro. Pero muchos poetas pues no lo tocan, ¿no? No se atreven. Y no se atreven incluso en la parte que tú confiesas ya como algo íntimo, ¿no? Que tiene que ver con el Lo desborde a confieso como veces. algo íntimo. Sí. Ujú. Quiero decir, el texto está ahí, pero no quiere decir que sea algo íntimo. Ah, no, Quiere claro, no, decir, pero es una confesión, claro, que no eres tú, sino una confesión íntima en el sentido de que a la gente no le gusta a veces tocar esos temas íntimos, ya, ¿no? ¿No? Les ya, pero cuesta, es ¿no? que alguien tiene que hacerlo. Sí, tienen pudor, tienen vergüenza, no sé, ¿no? Mientras que en lo tuyo, pues está totalmente suelto, ¿no? Y de allí que llame la atención, ¿no?
De allí que se Es diferencie, ¿no? es que no, a ver, las personas no existimos sin esa parte que no queremos Mm, mostrar y a veces sí, es la más no interesante, pero quizás es la que más nos define. Y a claro. mí no me cuesta entrar en esas cuestiones en lo literario. De hecho, creo que es una parte muy interesante sobre la que leer, sobre la que explorar. Ajá. Ahora, ¿sueles hacerlo de esa manera siempre o fue una excepción para el concurso? Yo suelo escribir así porque no sé, bueno, no sé si me encantaría. Me encantaría escribir un relato o algo hilado en el sentido, entre comillas, convencional, pero mi manera de pensar es así. Y de hecho, muchas veces escribo un relato o un texto y me encuentro, pero eso me pasa muchísimas veces, colocando el principio o el final en el medio en otra parte, porque no sé si es que no soy capaz de pensar de manera continuada, pero para mí es natural esa forma de escribir y de escribir sobre todo. Ujú. Claro, claro. Bueno, esta es ya la característica que de pronto has adquirido, ¿no? Y me imagino que tus seguidores, aquellos que de alguna manera te leen, ya les va a resultar un poco también difícil escucharte un poco distinta, ¿no? O sea, que de pronto que toques una temática, ¿qué te pasó, Silvana? Te diría. No, porque yo suelo escribir así, o sea, no es, son cosas, hay temas que me interesan. La adicción al alcohol es un tema que me interesa mucho por experiencia personal y es un tema sobre el que me gusta mucho escribir y sobre el que no me importa, no sé, creo que es necesario entrar en esas cosas. Lo que sí me Ajá. llamó mucho la atención y quería agradecer es que hubierais escogido mi texto, porque jamás me lo hubiera esperado por mi forma de escribir precisamente. Entonces me quedé un poco no, muy sorprendida gratamente. Claro, claro. Bueno, te cuento ya fuera de lo formal que algunos del jurado como que más recatados, ¿no? No estaban de acuerdo, ¿no? Ya me Pero imagino. la gran mayoría sí, ¿no? Y como se trata pues de que esto es algo difícil también, no es fácil, ¿no? Había que ponerse un poco más allá del pudor, más allá de lo formal, más allá, y dar una decisión como debe ser. Y por ahí apareció Silvana Lamey. ¿No? Es un poco complicado, pero bueno. Ya recuerden también que a la hora que van a analizar ustedes mismos los textos de todos los que han llegado al final, al podio de honor, pues les va a pasar lo mismo, ¿eh? Así que cuando se llegue a una decisión, tomen en cuenta esta conversación, que ya les cuento que les estoy comentando que ya el jurado ha pasado por eso. Y es seguro que también por ustedes va a pasar lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Carlitos, por ejemplo, es más desenfadado y tranquilamente puede él aprobar o desaprobar a su criterio, ¿no? Cualquiera de los textos que tengamos. Igual Fernando, que también está dentro de la poesía. Y me imagino que los demás también, porque se trata pues precisamente de la experiencia que están demostrando ustedes, no solamente a través de lo que han escrito, sino a través de este tipo de entrevistas. Bueno, Silvana, gracias y seguimos en contacto. Recuerden que van a tener un reconocimiento especial, pero vamos a conversar de eso privadamente para ver si pueden venir a Lima, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Eso lo conversamos vía telefónica, ¿ya? En cualquier momento. Espérense que todavía pasen unos días, que se termine de asentar el 2026, ¿sí? Que no sabemos todavía, con esta noticia del Caribe, como que un poco se han movido las aguas acá y todas las noticias han estado hacia el Caribe. Pero ya en los próximos días yo creo que todo se va a normalizar y vamos a determinar fechas y todo lo demás. Así es que, tranquilos. Vamos a ver qué nos dice Fernando. Y gracias, Silvana. Eh, Gracias. con Fernando también tuvimos un pequeño análisis, ¿no? de lo que significó su participación con
el género poesía en Notas Migratorias César Vallejo y el título Cadencia, ¿no? El poema Cadencia de Fernando Zamora se despliega como un canto de resistencia y de tránsito, donde la voz lírica se enfrenta a la mutilación del horizonte y a la nostalgia consumida, pero al mismo tiempo enciende la luz sobre la noche incierta de los siglos. Su escritura se nutre de imágenes cósmicas y mitológicas, Ítaca, Tiresias, Júpiter, que dialogan con la fragilidad humana y con la urgencia de vivir, creando un puente entre lo íntimo y lo universal. La cadencia del verso se convierte en un pulso vital que oscila entre la ira y la esperanza, entre la herida y la ofrenda. Como dice el poema, el futuro tiene un precio y es la ruta desde el origen hasta Ítaca. Ese fragmento condensa la fuerza de la obra, la poesía como viaje, como búsqueda de sentido en medio del caos, como ofrenda que germina y se comparte. Zamora logra que la palabra se vuelva tránsito, que la nostalgia se transforme en impulso y que la poesía se erija como un astro sagrado frente a la oscuridad. ¿Qué nos puede decir al respecto, Fernando? Sí, Jorge, claro, cuando nos convocaste a la primera entrevista y creo que fue con Saltiel, coincidimos esa entrevista. Cuando leí el análisis que haces al poema y que lo vuelves a repetir, me parece que esta vez un poco más extenso, me di cuenta que has leído el poema y me di cuenta que lo has leído con atención. Y ya una vez conocido por el análisis que haces y por las preguntas que me hiciste en esa entrevista, y ya ahora conociendo el veredicto final, o sea, el veredicto, ¿no? De que estamos en el podio, como dices, ya también yo le he leído con más atención y veo en el poema una fuerza humana que quiere rescatar lo humano, que quiere, que hay rebeldía, hay una también frustración por lo que no podemos lograr. Hay, por ejemplo, la figura de Júpiter, que es el poder abusivo a veces, ¿no? El Deus Pater, ¿no? Que viene a ser Júpiter y que muchas veces impone su fuerza, como lo estamos viendo, y que eso significa pues rebeldía, ¿no? Luchar constantemente con ese brazo que no cesa, ¿no? Con ese brazo que siempre está ahí, luchar. Entonces, hay una fuerza en este poema muy interesante que transita entre la nostalgia consumida, ese horizonte mutilado, ¿no es cierto? Que muchos hombres y mujeres, eh, jóvenes que ven frustrado su futuro por falta de oportunidades y lamentablemente no porque no haya recursos. En el Perú, por ejemplo, somos un país que tiene recursos. Los políticos se ufanan de una macroeconomía que crece, que somos la moneda más sólida del continente, pero sin embargo yo trabajo en un lugar donde no hay agua potable, fíjate. ¿No? La gente tiene que comprar su agua. Entonces, esas inconsistencias, esa doble moral, es la que molesta, la que incomoda, la que nos frustra y la que nos hace luchar. Y nosotros, los hacedores de la palabra, tenemos que hacerlo desde la poesía, en mi caso, desde la narrativa de otros, desde cualquier manifestación artística. Tenemos que comprometernos con esta lucha constante de devolverle al hombre vivir con dignidad, ¿no es cierto? Vivir con dignidad. Entonces, por ejemplo, cuando la estimada amiga que presentaste en el veredicto que hace la presentación de mi nombre respecto de haber ganado, menciona cómo comienza, ¿no? Dice solamente cómo comienza Fernando Zamora, dice, ¿no? Se atreven a ignorarte, lo noté por acá, ¿no? Dice, se atreven a ignorarte, a desconocer la herida abierta en la hogaza de tu mesa, ¿no? El pan que a veces nos falta. En América Latina hay mucha pobreza todavía, ¿no? A mutilar el horizonte que miras, ¿no? Sagrado se yergue el astro de tu brazo que no cesa. Esa lucha constante que es la del hombre. Yo pienso que toda la vida el hombre ha luchado por vivir mejor y es algo que no va a cesar. Me parece que yo, por ejemplo, escuché a un programa, al gran Marco Aurelio de Negri, ser muy pesimista y decir que este mundo va a un fracaso y a un final inevitable, ¿no? Marco Aurelio en ese aspecto era muy pesimista, ¿no? Esta sociedad va a un colapso inevitable.
Pero hay que luchar, ¿no? Hay que luchar desde la tribuna, de la trinchera donde estamos, que en este caso es la poesía, la literatura, para hacer cosas como Cadencia, ¿no? Que habla del dolor humano, de esa frustración del hombre, de ese querer eh, contradecir al poder abusivo, en este caso, ser los transgresores de Júpiter, como digo en el poema, soñar, ¿no es cierto? Por eso traigo al poema la figura de Tiresias, este personaje mitológico que era un adivino, predecía el futuro, pero que adivinaba el futuro en el vuelo de los pájaros, ¿no? Adivinaba el futuro en el humo cuando quemaban las ofrendas, o en el canto de las aves, cosas tan hermosas pero tan efímeras, ¿no? Tan inalcanzables a veces. Y en eso se ha convertido el futuro para los jóvenes ahora, ¿no? En algo que hay que lucharlo, es muy efímero, siempre estamos como buscando la utopía, ¿no? Entonces hay una fuerza en Cadencia que creo que ha pesado para que obtenga el reconocimiento que hoy estamos yo muy humildemente disfrutando, ¿no? Sí, eso es Jorge. Bien, bien, Fernando. Bueno, es parte también de lo que conversamos en aquella ocasión cuando presentamos a Fernando, que tal vez él registra un poco esa cercanía con los poetas referentes, ¿no? Como podría ser fácilmente César Vallejo, ¿no? Donde tenemos a Vallejo, por ejemplo, recuerden que es Notas Viratorias de César Vallejo, y que tiene que ver con esa ira, ¿no? Que en la poesía de Vallejo, pues, es constante, ¿no? Y no es una reacción banal o por querer adornar la poesía, ¿no? Es su vida Es, jus- misma, ¿no? Es su es misma justificada, experiencia. Y está como el caso de justificada, Fernando. pues. Está justificada, creo, ¿no? Esa Ujú. ira, esa cólera del pobre, como en un documental hay un analista que habla sobre Vallejo, ¿no? La cólera del pobre, cómo Vallejo esa cólera lo sabe transmitir y llevar a la poesía magistralmente, ¿no? Entonces, pues, hablemos también de Manuel Escorza, Jorge, por ejemplo, acá estaba leyendo, él dice, soy el desterrado en uno de sus poemas, si me permites, ¿no? Dice, Ajá. América, a mí también debes oírme. Yo soy el estudiante que tiene un solo traje y muchas penas. Yo soy el desterrado que no encuentra la puerta de las pensiones. Escúchame, yo soy el desterrado que vagué por las calles hasta que los perros lamieron mi amor desesperados. Mira esa fuerza con la que Manuel Escorza habla de los desterrados, de los desposeídos, en este caso de los migrantes que han pasado muchas penurias. Ujú. Sí, bueno, es toda una cantidad de escritores o poetas que por estos lados pues, se identifican con esa situación recurrente, lamentablemente, ¿no? Repetitiva, y que hace que nuestros actuales quizás seguidores, a través de este tipo de concursos, pues traten de reflejar un poco realidades actuales, ¿no? Que coinciden con las anteriores, como que nada cambia, todo sigue igual, ¿no? La cantidad enorme de dinero, como decía Vallejo, que significa el ser pobre, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de dinero que se gasta para ser pobre. Pero es así, esa es la realidad, ¿no? ¿Y hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre, como también decía Vallejo, ¿no? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Parte de los versos de Vallejo. Pero bueno, es una situación que seguramente la vamos a seguir siempre tratando porque para eso está el concurso Notas Viratorias César Vallejo. No para lamentarnos, sino para identificarnos con esas grandes mayorías y de alguna manera hacer algo por ellos, ¿no? Para que no se sientan vacíos, de que nadie los escucha. Sí, tienen un podio, tienen un lugar donde manifestarse. Y habrá en algún momento algún Ministerio de Cultura, algún auditorio que verdaderamente pueda hacer algo al respecto. Y si no lo conseguimos aquí internamente, tenemos actualmente firmas con países extranjeros donde hay modos de repente lograr algún tipo de ayudas, ¿no? Sea de cualquier ideología, no nos importa eso, lo que nos importa es la humanidad, porque igual hay mucha identificación humanitaria, incluso en los lugares, en las culturas donde profesan a otros dioses y todo lo demás, pero igual el planeta Tierra
por sobre todas las cosas, el ser humano y la supervivencia, como decía de alguna manera Fernando Zamora. Gracias, Fernando, por tu participación. Y vámonos con Sealtiel, que Sealtiel también nos plantea ya tal vez el puente entre notas migratorias y Macondos del siglo XXI. Él participa dentro de Macondos, ¿no? Y como él dice, con el Macondotlán, ¿no? Que significa esa identificación con México, ¿no? Pero más allá de eso, el tema que él trata es precisamente con un personaje que se encuentra en Australia, ¿no? Y que trata de comunicarse con su abuelo, con su pariente aquí, o con su padre, y no hay otra forma que la tecnología, ¿no? Y ese manejo incipiente de la tecnología hace de que él, a pesar de sus años, pues se actualice y domine como acomode lugar el correo electrónico para aquel momento, ¿no? Todavía para aquellos tiempos que se escribe esto, pues no había la inmediatez de pronto de este tipo de comunicaciones, aunque por ahí aparecen algunos videos también con el transcurrir del relato. Pero él también tuvo un preámbulo, vamos a leerlo. El correo electrónico de Mario se convirtió para Alberto en una especie de cordón umbilical de tinta invisible. Cada mensaje traía consigo una certeza nueva, un trozo de vida austral donde el sol salía del mar y los relojes caminaban en dirección opuesta. Este fragmento resume la potencia simbólica del relato, la tecnología como puente espiritual, como milagro moderno, que permite que el amor y la memoria viajen más allá de mares y generaciones. La obra de Sealtel Enciso Pérez se escribe en la tradición del realismo mágico latinoamericano, pero la actualiza al situar lo maravilloso en el ámbito digital, donde los correos electrónicos y las videollamadas se convierten en correspondencias imposibles que reaniman la vida de un abuelo y lo reconcilian con su hijo y con el futuro nieto. El texto es un canto a la persistencia de los vínculos humanos, incluso en medio de la soledad y la muerte. La figura de Alberto, que aprende a escribir en la lengua de los vivos que están lejos, encarna la resistencia contra el olvido y la capacidad de reinventar la memoria en tiempos de exilio y distancia. La narrativa convierte lo cotidiano en liturgia, lo tecnológico en rito y lo íntimo en herencia colectiva. La valoración literaria de Enciso Pérez radica en su capacidad de transformar la fragilidad de la vejez en un acto de creación y permanencia, donde cada mensaje es semilla y cada palabra es puente. Su aporte al concurso Macondo del siglo XXI es haber mostrado que la memoria no se extingue, sino que se reinventa en nuevas formas de correspondencia y que el abuelo de Macondotlán es también el abuelo de todos los pueblos que resisten al tiempo y al silencio. Sealtiel, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Jorge, y a la persona que escribió esta hermosa reseña de esta obra que publiqué y que precisamente yo creo que hay una palabra que se repite constante que es resistencia. Muchas veces nosotros, los seres humanos, creemos que conforme vamos pasando tiempo en esta vida, vamos soltando y dejando que las cosas poco a poco desaparezcan porque ese es nuestro destino. Sin embargo, llega un momento en el cual uno elige, porque al final ese es el objetivo de la vida, la elección. Elige el volver a centrarse en para qué está aquí esa persona. Y en el caso del personaje principal, de don Alberto, el tío Alberto, que me inspiré en esa canción tan hermosa de Alberto Cortés, ¿no? Él trata de buscar un vínculo con lo que siempre fue su gran pasión, que fue su familia y en este caso su hijo, que es lo único que ya le queda en su vida, ¿no? Y lo ubiqué al hijo en el otro lado del mundo, ¿verdad? Busqué yo en el globo terráqueo que tengo aquí en mi casa, qué lugar quedaba exactamente atrás, si lo concebimos como una esfera, ¿no? A nuestra tierra, qué lugar quedaba atrás de México y precisamente está Australia. Y dije, bueno, el hijo se fue hasta allá, tan lejos, ¿y cómo puede volver a rescatar esa esencia y traerla hasta Macondotlán? Y dije, bueno, pues vamos usando las herramientas actuales y fue la computadora, fue el internet. Mi padre, eso fue algo que recuerdo mucho de él. Él, pues, ya pasaba de sus 54, 55 años
Él fue profesor toda su vida y ya en sus últimos años estaba comisionado en las oficinas de la Secretaría de Educación aquí en nuestro estado. Y en los años 90 llegó la primer computadora a la Secretaría. Y pues obviamente no toda la gente la miraba así como un objeto sagrado y con mucho miedo. Pero mi padre, después de contemplarla durante, pues él me dijo que fueron casi 45 minutos, decidió ponerse como reto el aprender a usarla. Y él, a pesar de que había muchos más jóvenes ahí en la oficina y algunos hasta con cursos de manejo las computadoras, mi padre tenía algo que ellos no tenían, que era el deseo de trascender, el deseo de dejar algo, y se abocó para dominar ese artefacto y pues para su gusto cuando se jubiló fue el que ser reconocido como una persona que a pesar de tener esa edad, y no haber interactuado nunca con un equipo de ese tipo, lo logró. Estamos hablando hace más de 30 años, ¿no? Entonces, eso lo retomé en esas cartas imposibles, ¿no? Que se pudieran antojar hace años de pues, cómo mandar una carta desde Macondotlán hasta Australia. En ese viaje probablemente se perdería y nunca llegarían, pero el correo electrónico era inmediato, ¿no? Y pues establece ese vínculo y es como a veces también nuestros países y generalizándolo ya a un contexto, extrapolándolo a un contexto ya de naciones, como a veces la comunicación solo es un obstáculo que se puede vencer con el hecho de querer comunicar, de querer transmitir y que solo falta que alguno de los que estén ahí, esas naciones, quiera hacerlo, quiera hacer partícipe al otro de un mensaje, como lo hizo Alberto con su hijo Mario. Y pues el intermediario que es cualquier lenguaje, cualquier signo que lleve y traiga información. Entonces, Macondotlán es recordarnos a todos nosotros que el diálogo nunca debe de perderse y pues que obviamente, ¿no? En el caso mío, que procedo de una nación donde los valores que vienen arraigados desde la época prehispánica son como parte fundamental la familia, pues en el caso mío, pues el diálogo y el amor a la familia siempre es lo que nos va a salvar como seres humanos y nos va a dar siempre el propósito de nuestra vida. Para mí como vuelvo, y con esto concluyo, ¿no? Las cartas imposibles desde Macondotlán fue un acto catártico, pero al mismo tiempo que tiene es polisémico. O sea, tiene muchas interpretaciones, tiene muchas visiones, el hecho de la trascendencia, ¿no? Cuando Alberto ya no estaba en este mundo, pero seguía escuchándose, seguía leyéndose, se veían, su voz estaba presente, los niños que se acercaban, como él, de ser un anciano modesto, casi alejado de toda la gente de su pueblo, logra hacer que su pueblo trascienda hasta lograr ser reconocido a nivel nacional como un ícono de la memoria viva, que logró a través de su ejemplo y de sus cartas y sus correos, Alberto, ¿no? Entonces, todo esto nos habla de que el ser humano está llamado para ser trascendental con sus obras. Ujú. Gracias. Bien, bien, gracias, Yaltiel. Bueno, sí, es básicamente el ejercicio más importante que tenemos, ¿no? Tratar de trascender, no por figurar, sino por lograr que quede algo en nuestra gente que nos va a suceder, ¿no? De alguna manera, en algún momento no vamos a estar. Pero si hemos estado, pues hay que dejar a huella, ¿no? De que estuve aquí. Oye, existí, ¿no? Y Claro, no pasé desapercibido, ¿no? Y no por querer figurar, ¿ah? Sino porque simplemente es la única manera de mantener la supervivencia. Si no, pues simplemente, como dice Fernando, en algún momento vamos a terminar de desaparecer, ¿no? De extinguirnos. Y bueno, vamos allá para ir finalizando. A manera de despedida, le vamos a pedir que si ya alguno se leyó entre ustedes, y si no lo ha hecho, pues que se comprometa a leerse y a emitir su veredicto en los próximos días. Vamos a darle la claro. palabra para que se despida a Carlitos. Ojalá que no le falle el volumen a Carlitos. Carlitos, ¿tú ya leíste a alguno de tus compañeros o no has leído a nadie? A ver, y te comprometes a leerlo y a dar tu veredicto. Activa tu micrófono, Carlitos, y despídete.
Ahí Hola, está. ahora sí. Bien, bien. No me voy a poner en la tarea de leerlos. Yo sí los había visto, pero no me daban la tarea. Uno es como perezosito a veces. Entonces me voy a poner la tarea de leerlos. Sí, en estos días que miré, estaba mirando, vi que están publicadas las obras. Pues apenas hace como una semana vi eso. Que en cada Bien, bien. publicación, pues, en cada entrevista aparecían las obras de cada participante. Me voy a poner la Ajá. tarea de leer los finalistas y todo eso. Y nos mandas el uno solo, el que tú consideres. No que son dos, que son tres, no, 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 quédate con uno Mm. nada más. O sea, si te quedaron tres, bueno, te sientas ahí y hasta que Y no elijo tengas a uno. uno, ese solamente. Y luego nos vas a explicar por qué lo hiciste, ¿no? ¿Por qué? Y ahí vamos a darle el premio mayor a uno de ustedes. De pronto tú eres el elegido, Carlitos, ¿ah? No pierdas las esperanzas. Bien, gracias Carlitos por tu participación. Feliz año y a seguir escribiendo. No te dejes de conectar. Recuerda que puedes participar en el otro concurso. Acabas de ser ganador en notas migratorias, ¿ah? Por la parte Sí. de redacción, ¿no? Ahora te falta Macondos. Y Macondos hay miles de historias allá en Colombia para deslumbrarnos. Gracias, Carlitos. Pues nada, que esté bien. Silvana, ¿qué nos dice Silvana? Yo el otro día vi los relatos, no leí ninguno todavía y hoy los busqué y no los encontré, pero los voy a volver a buscar y me comprometo a leer. Bien, Me encanta leer, no hay problema. sí, debajo de cada entrevista, en la parte de abajo, Sí, figuran los numeritos, vale. ¿no? Dice el 1, 2, 3, el 20, 30, son como casi 100, 95 creo que son. Bueno, solamente vas a leer a los que están de finalistas. Claro, si deseas Ujú. leer otros, los puedes leer tranquilamente también, ¿no? Y luego nos das tu veredicto. Y gracias por participar, Silvana. Nada, muchas Eh, gracias. un feliz año 2026. Bueno, ya iniciaste bien el año porque estás en un podio de honor en literatura. Hombre, ahí sí, ahí muy bien. Lo de la voz no, pero eso fue Ah, maravilloso. sí, no, ya vas a recuperar tu voz pronto. Sí, Gracias, Silvana. Vamos a ver qué nos gracias. dice Fernando. Fernando, ¿leíste alguno todavía? ¿Me Ahora sí. oye? Sí, sí, ahora sí. Ajá. Ah, ya. Coméntanos, Sí, coméntanos. también la tarea está dada. Voy a leer todos los textos, vamos a leernos. Igual daré mi opinión respecto de uno, ¿no? Y el por qué lo he elegido. Sí, Ujú. entonces ya la tarea está. Ajá. Bien, Fernando. Parece que está fallando el internet. Bueno, Sí, sí, Jorge, sí, me están llamando, por eso estoy tratando ya, de hacerlo rápido. Sí, perfecto. entonces ya Un feliz la año. tarea está dada, entendido, feliz año. Quiero compartir con ustedes esta mi obra que publiqué el 2020, La hora era gris, mi primer poemario, ¿no? De repente Ajá. cuando vayamos por allá, nos encontremos por Lima, te lo haga llegar, Jorge. En febrero o en marzo estoy publicando mi segundo poemario, El alma que nos queda, primicia para la Fundación Universidad Hispana. El alma que nos queda, que ojalá salga en febrero. Y Ujú. bueno, seguimos escribiendo, vamos a seguir produciendo, haciendo poesía, Jorge. Saludos para Silvana, para Carlos y para Saltiel. Feliz año para todos. Bien, gracias, Fernando. Lo mejor para ti en este 2026 y vamos a conversar seguramente con cada uno de ustedes ya fuera del aire para explicarles detalles en el transcurso de los próximos días. Saltiel, igual, ¿leíste alguno o tampoco te diste la tarea de leer? Parece que han celebrado mucho el nuevo año, que no han leído nada. Sí, no, no, la verdad no tuve oportunidad de leer los cuentos que 9 que salimos ahí, premiados, pero claro que sí me comprometo a hacerlos, a hacer la reseña de cada uno y bueno, pues agradecerle mucho a Carlos, Fernando, Silvana, el que me compartan aquí, porque ya tengo, cuando lea sus cuentos, ya voy a tener un poquito más de referencia para poderlos, evaluar. ¿Verdad? Y bueno, pues igual, Jorge, te agradezco mucho este espacio y pues lo mejor para todos ustedes, ¿no? Feliz año y que todos sus buenos propósitos se cumplan. Bien, gracias, Saltiel. Recuerden que son lo que van a leer tres ganadores de notas migratorias y 10 de Macondos del siglo XXI, o sea, en total Ah, son 13, ¿no? Claro, ustedes mismos muy bien. ya no se consideren, no vayan a votar por ustedes mismos, ¿ah? Cuidado con el ego, cuidado con el ego. Bien, feliz año y que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y también por Surimar Televisión
y por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales. Chao, chao, gracias, gracias. Gracias, hasta Chao, luego. Silvana, Fernando, Carlos, Eltier.